al celebrar hoy la memoria de San Jerónimo, y como lo escuchábamos al inicio de la Eucaristía, el Papa San Dámaso le pidió hacer esa labor que hasta nosotros ha llegado con un gran bien: traducir las Escrituras a la lengua del pueblo, para que todos entiendan. Y eso es un gran regalo de la Iglesia, eso es un gran don de este Papa, un gran don de la palabra en el santo que hoy celebramos. Porque en la palabra, en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, encontramos todas las situaciones del hombre, todos los estados de ánimo, todos los peligros, todas las bajezas, todas las alturas. En la palabra vemos cómo es el hombre, pero en la palabra de Dios vemos la grandeza y el poder de Dios. Y es lo que escuchamos en la primera lectura, en este relato del libro de Job, que en medio de su sufrimiento y en medio de el diálogo que sus amigos le proponen, Job lo único que ve es: Dios es más grande, que por más sufrimiento que yo tenga, que por más dudas que usted tenga, que por más preguntas que usted me haga, jamás alcanzaremos la altura de Dios. Jamás alcanzaremos la altura de Dios. Su sabiduría, su santidad, su poder, el limitar las aguas del mar, las estrellas, el camino de las constelaciones, la Osa, Orión, las Pléyades, las cámaras del sur. Job está diciendo acá: yo sufro, pero yo, ¿qué me voy a poner a pelear con Dios? ¿Yo qué me voy a poner a renegar de Dios? Job reniega del día, de la noche, del día que nació, pero de Dios jamás. De Dios jamás. Y seguimos viendo allí también en la riqueza de la Escritura que Satanás en Job no obtiene su triunfo. Reniega, maldice de muchas cosas, nunca de Dios. Nunca de Dios. Y él mismo reflexiona lo que le está pasando, pero jamás se iguala a Dios. Jamás se iguala a Dios. Aunque yo tuviera razón, no respondería. Tendría que suplicarle a Dios. Aunque lo citara y no me respondiera, no creo que me hiciera caso. Dios no le hace caso a uno. Uno es el que tiene que hacerle caso a Dios. Uno es el que tiene que hacerle caso a Dios, y para hacerle caso a Dios, pues hay que conocer a Dios en su palabra. Hay que conocer a Dios en su palabra y aprovechar el momento de Dios. Aprovechar el tiempo de Dios. Porque Dios da momentos, permite momentos
y ya luego esos momentos no se van a repetir. Dios pasa, y uno tiene que aprovechar el pasar de Dios, uno tiene que aprovechar esa vida de Dios, uno tiene que aprovechar eso. En el Evangelio vemos diferentes tipos de discipulado que había en Israel, diferentes tipos de llamado, pero hoy el llamado no solamente es a la religiosa, al religioso, al sacerdote, hoy el llamado también es para ustedes en el laicado, porque llega uno y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Los maestros en Israel se paraban en un lugar y comenzaban a predicar y comenzaban a anunciar. Y allí llegaban los que querían ser sus discípulos, como este. Llegan de Jesús y le dice: yo quiero seguirte donde sea. Pero Jesús desanima con sus respuestas, porque es realista, me va a seguir. ¿Y a dónde me va a seguir? ¿A dónde me va a seguir? Yo no tengo nada. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros del cielo tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Usted va a seguir a Jesús? ¿Usted va a seguir a Dios porque quiere tener? Jesús dice: no. ¿Me va a seguir a dónde? Jesús pasa. Y qué hermoso es eso. Saber la libertad que hay en seguir a Jesús. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otro lado, pero seguimos a Jesús. El otro tipo de discipulado único en Jesús, que cambió todo en el discipulado de Israel, era que Él llamaba. A otro le dijo: sígueme. Le respondió: déjame ir primero a enterrar a mi padre. No es que el padre se hubiera muerto hacía horas, sino que tristemente aplazar el seguimiento a Jesús. Hasta que mi papá se muera, yo voy a seguirte. ¿Cómo no? Y el otro: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. ¿Y cuánto va a durar despidiéndose de los de su casa? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Qué hermosa la libertad que el Señor da cuando llama. Porque uno no va a dejar de amar a su familia, pero va a ser muy libre en el seguimiento de Dios. La palabra de Dios que nos invita a conocerla y a seguirla. La palabra de Dios que nos invita a profundizarla. San Jerónimo nos dejó ese regalo. Ahí está. No es que usted diga: yo no entiendo ese idioma. Ahí está. Aprovechemos eso y sigamos a Jesús como la palabra nos está proponiendo. ¿Por qué los otros, apenas Jesús dijo: sígueme, dejaron todo? Porque estos le ponen excusas. Ahorita no.
Hay cosas más importantes que hacer. Hay cosas más importantes que hacer. ¿Y qué es más importante que seguir a Dios? ¿Qué es más importante que conocer a Dios? ¿Qué es más importante que quedarnos con Dios? Él nos da su gracia, Él nos da su espíritu, Él nos llena totalmente de su misericordia. Agradezcámosle al Señor por San Jerónimo. Agradezcámosle al Señor que fue Él mismo quien lo utilizó para que hoy comprendamos la palabra y la tengamos cerca, cerca. La misma palabra lo dice, cerca está la palabra, en tu corazón, en tu boca. La palabra está cerca. No la despreciemos, no la cambiemos porque alguien dijo que, porque el otro dijo que, porque el otro se creyó que. La palabra del Señor es lo más hermoso que podemos tener. Leámosla, aprendámosla, disfrutémosla, disfrutémosla. Usted se sabe tantas cosas, usted se sabe tantos chismes, usted se sabe tantas historias. Ojalá de la misma manera nos aprendiéramos la palabra de Dios. Ahí no es que yo no tengo memoria para eso, pero para acordarse de lo malo que le hicieron, ahí sí, y de la palabra no. Recibámosla, vivámosla, que en la palabra encontramos respuesta a todo lo que nosotros estemos viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra, inspirada y guiada por el Espíritu Santo, fue escrita por hombres con realidades como la suya y como la mía, por personas en un tiempo, en un lugar, en una cultura, con una característica. La palabra no es ajena a nosotros. No es un Dios por ahí hablando cosas que no entendemos. Quienes escribieron la Biblia lloraron, sufrieron, amaron, rieron, mejoraron, empeoraron, cambiaron de todo. La palabra es nuestra, es cercana. Qué hermoso es vivirla y amarla